Tengan todos muy buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Lick. Sí, Buenas tardes. Bien, vamos a empezar el trabajo del día de hoy. Hoy tenemos como primer tema los objetivos de la primera entrevista, que está a cargo del grupo número 9, donde está Crisia, donde está Luisa Abigail, donde está Fátima, Marlene y Lucía. Así es que ellos serán los dueños y señores, amos y señores de los teléfonos, de las cámaras y de los micrófonos. Así que cuando quieran puedan comenzar. No olviden poner su nombre en el chat para cuestiones de asistencia, por favorcito. Buenas tardes, Lick. Ahorita voy a Ok, presentar. bien, ok, Lucía. Ok, ahí estás lista ya. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, eh, buenas tardes, licenciado y compañeros. Nosotros vamos a hablarles un poco acerca de lo que son los objetivos de la primera entrevista. Los integrantes, pues como ya lo mencionaba en LIC, son Lucía Escalante, Crisia Vélez, Fátima Lima y mi persona, Eligia Valle. Eh, en esta expresión, pues ahora vamos a hablar tres, debido a que a Fátima, pues el internet le está fallando mucho, entonces no va a poder estar el día de ahora. Bueno, para iniciar, pues le voy a dar una introducción. En la siguiente diapositiva nos encontramos que la entrevista, pues, es una herramienta fundamental para la práctica clínica, no solo porque permite recabar la información necesaria, sino también porque va a facilitar la comunicación de dicho diagnóstico y de la propuesta de tratamiento. Además, pues nos va a permitir el control y la evaluación de los resultados de la terapéutica implementada. No debemos confundirnos pensando que la entrevista es una tarea médica orientada solo a obtener información específica, sino también debemos pensar que la entrevista constituye el momento de encuentro de los participantes de un vínculo comunicacional y efectivo que persistirá a lo largo del tiempo, modificándose y evolucionando al unísono con sus protagonistas. Además, como les decía con anterioridad, la entrevista médica es en sí la misma terapéutica, puesto que desde el mismo momento en que una persona decide recurrir al médico con el objetivo de que éste le ayude a conservar su salud o porque se siente enferma y desea sanar, comienza a percibir cierto alivio. Este sentimiento de compartir con otro una carga al que se le supone un saber de qué hacer, disminuye la angustia y permite organizar mejor los recursos propios para afrontar la situación. Estas curas, pues las vamos a conocer como transferenciales. Son de duración leve y a veces conspiran contra el tratamiento, ya que facilitan el abandono de este o retardan su inicio al pensar los pacientes que el problema se resolvió. En la siguiente diapositiva se ve cómo el médico va a observar atentamente también la afectividad del paciente, su estilo de comportamiento, su forma de pensar y su modalidad de relación, porque todos esos datos constituyen una útil información adicional que contribuyen a la implementación de un tratamiento médico más efectivo. En la siguiente diapositiva, pues ya encontramos lo que son los tipos de entrevista. Entre estos van a estar entrevistas orientadas a recabar información, las entrevistas psicoterapéuticas, la de los médicos especialistas y en las emergencias. Las entrevistas orientadas a recabar información a su vez se van a subdividir en admisión, en historia clínica de seguimiento, en proyectos de investigación, también entrevista de evaluación de la evolución de los tratamientos. En la siguiente diapo, pues encontramos que en la siguiente.
encontramos la entrevista de admisión. Así se le llama a la primera entrevista que se le va a realizar a un paciente en un servicio hospitalario. En algunos países, esta denominación se aplica a la entrevista de ingreso en un hospital o en un sistema de salud y se reduce a la recolección de los datos de filiación y demográficos, que van a ser útiles para definir quién se hace cargo de los gastos de la atención del paciente. En la siguiente diapositiva, pues encontramos otro tipo de entrevista, que será la de para confeccionar la historia clínica completa. Algunos médicos trabajan en equipo con colegas más jóvenes que se encargan de realizar esta tarea. En la internación, los médicos residentes son quienes habitualmente la realizan. Los médicos clínicos, por lo general, elaboran una historia clínica completa en la primera entrevista, al que se le irá incorporando paulatinamente información o con el transcurso del tiempo. Luego encontramos las entrevistas de los proyectos de investigación. En estas entrevistas, los datos se van a obtener a través de cuestionarios, tablas, inventarios, ya que la información lograda debe tener cierta particularidad de estandarización para poder ser analizados con una metodología estadística. En la siguiente diapositiva encontramos entrevistas de evaluación de la evolución de los tratamientos. En esta, pues, suelen ser más breves, salvo que el problema original se le va a agregar un nuevo tema médico a resolver o que el tratamiento prescrito no estuviera produciendo efectos deseados. En la siguiente diapositiva encontramos las psicoterapéuticas. La información en esta es básicamente psicosocial. Los signos y síntomas que se recaban corresponden al área del pensamiento, de los afectos o del comportamiento. El objetivo no está focalizado en recabar información, sino en producir cambios en el área de su competencia, como atenuación o desaparición de síntomas emocionales displacenteros, mejoramiento de los vínculos interpersonales, del propio rendimiento intelectual, personal, entre otros. Luego, en la siguiente diapositiva, encontramos la entrevista de los médicos especialistas. En este caso, la entrevista se va a centrar específicamente en lograr información de un área. Generalmente estos profesionales reciben a sus pacientes a partir de otros colegas, especialmente médicos clínicos. Siguiente diapo, por favor. Luego encontramos entrevistas de las emergencias. En esta encontramos que está dirigida a lograr la obtención de datos que faciliten la rápida resolución de patologías agudas. Es diagnóstica y también terapéutica. Ahora pues les voy a hablar también un poco acerca de lo que es la preparación del lugar donde se desarrolla la consulta. El médico personalmente, o puede ser alguien delegado por él, será quien va a preparar el lugar donde se va a recibir el paciente. Se debe considerar se debe tomar en cuenta el número de sillas, ya que pues podemos ver que el paciente puede llegar solo o puede llegar también acompañado. También se debe tener a la mano lo que son recetarios, folletos, formularios que puede llegar a necesitar el doctor, así como una agenda de trabajo. Y es importante que se esté preparado o anticipar, en otras palabras, para permitir que el trabajo sea más relajado, para crear también un clima de cordialidad y eficiencia, sin disarmonías o interrupciones. También les voy a hablar acerca de lo que son la selección de tipos de preguntas. En la elección de los tipos de preguntas a efectuar tiene que ver con numerosos factores, entre los que fundamentalmente debemos considerar van a ser los siguientes. Por ejemplo, los objetivos de la recolección de la información. Nos debemos preguntar qué datos queremos y para qué los queremos. Entre los tipos de preguntas, pues encontramos las exploratorias, las clarificadoras, cerradas, abiertas, mixtas, con varias opciones y adecuadas. En la primera, que son las exploratorias, están dirigidas a definir con la mayor precisión posible lo que el paciente manifiesta como síntoma. Por ejemplo, cuando el paciente expresa que se siente que a veces le falta el aire, el médico debe poder diferenciar el tipo de disnea que padece el paciente. Para ello, pues debe realizar una serie de preguntas que le van a permitir obtener la información necesaria para lograr esa diferenciación.
Luego, las preguntas clarificadoras son las que están orientadas a lograr certeza acerca de lo que el paciente quiere decir en realidad. En este tipo de preguntas podemos encontrar para diferentes escenarios. Por ejemplo, que el paciente utiliza vocablos médicos. Un ejemplo de este podría ser que los pacientes suelen hablar de náuseas, mareos, dolor en el hígado. El significado popular de estas palabras puede llegar a diferir del significado médico. Otro escenario podría ser que el paciente no reconoce lo que está pasando. Eso sucede especialmente con los síntomas emocionales o cuando estos son reemplazados por sintomatología física. Un ejemplo podría ser que un paciente se quejaba de que se le cerraba el estómago, dejó de comer, se sentía débil y cansada, pensaba que tenía debilidad física. Al seguir indagando, pues se llegó a la conclusión de que padecía de una depresión ansiosa que curó con el tratamiento específico. También están las preguntas cerradas, que se caracterizan por restringir al paciente a brindar una información precisa y limitada. Las preguntas abiertas son preguntas amplias que estimulan al paciente a que se extienda a sus respuestas, asocie, piense y comente todo lo que se le ocurre en el momento. Las preguntas mixtas son preguntas abiertas, pero con un rango de respuesta limitado. Le permiten al paciente explayarse y realizar agregados dentro de la temática propuesta por el entrevistador. Luego están las preguntas con varias opciones. Son útiles cuando se desea evaluar si el paciente está en condiciones de seleccionar según algún orden de prioridades. Puede tener acción psicoterapéutica cuando permiten que el paciente se sienta más activo y considerado de una forma personalizada. Y por último, las preguntas inadecuadas. Estas se conocen también como pseudo preguntas. En general, son aquellas que esconden agresión hacia el paciente, provocadas generalmente por el enojo del médico. Esto puede deberse a que el enfermo no evoluciona como se esperaba, o porque abandona los tratamientos, o falta la consulta con frecuencia, o siempre pretende ser atendido sin turno, entre otros. Hasta aquí mi participación. Bueno, yo les seguiré hablando primeramente acerca de la información que se obtiene. Es posible que el médico no obtenga una imagen completa de la persona enferma en la entrevista inicial, pero esto no tiene demasiada importancia si en ella se abre el camino que hará posible completar y afinar en consultas posteriores. Em, Posteriormente, se juzga si es necesario y podrá ampliarse la indagación obteniendo de él un relato bibliográfico que incluya las experiencias que a su juicio han tenido consecuencias trascendentes en su vida. Se podrán recabar datos acerca de sus experiencias infantiles y juveniles, por ejemplo, en la atmósfera que lo rodeó en casa, en la escuela y en su ámbito social inmediato. Y se analizará la calidad de relación que se estableció con sus padres, hermanos y otras personas importantes en su familia. Pero eso no en la primera entrevista, sino que posteriormente, si es necesario. Entonces, ya en sí, ¿cuáles son los objetivos principales de la primera entrevista? Son tres. Primeramente, el primer objetivo es obtener la información necesaria relacionada con los problemas de salud y enfermedad de la persona que se está atendiendo. Em, para esto, antes de pasar al examen físico, se debe estimular al paciente a que diga si tiene algo más de su interés que informar. Se pueden realizar preguntas como ¿qué lo trae por aquí? ¿Qué molestias ha tenido? ¿En qué puedo tratar de ayudarlo? ¿En qué le puedo servir? Em, el médico tiene que saber escuchar y ser capaz de dirigir la entrevista. Es fundamental el saber escuchar. Esto no significa dejar de hablar al paciente libremente sin ninguna alimentación, ya que hay pacientes que no paran de hablar y sin embargo no aportan nada o poca información para el diagnóstico. También hay que saber cómo preguntar, no influir en las respuestas y las preguntas deben ser efectuadas de tal forma que no se influya.
Por ejemplo, si se está analizando la evolución de un dolor determinado, está de más preguntar cómo le duele más en la noche o en el día. ¿El dolor ha aumentado o lo ha disminuido? Y así. El segundo objetivo es desarrollar una humana relación médico-paciente profunda y profesional. En la práctica de una medicina centrada en el enfermo, el médico aborda los problemas poniendo énfasis en los aspectos humanos de sus pacientes. Como ya vimos en temas anteriores, es importante que se establezca una buena relación médico-paciente para que así el paciente colabore y diga todo lo que siente y pueda ser más efectivo su tratamiento y su curación. Y por último, el tercer objetivo es poner de manifiesto aspectos psicopatológicos relevantes. Este debe tener la extensión y profundidad que el caso requiera y que las circunstancias permitan. En ocasiones será más extenso e insistente en un área determinada y en otras la exploración de esa misma área puede ser innecesaria o inoportuna. Por ejemplo, no es pertinente preguntar a una persona moderadamente deprimida em, con angustias y temores exagerados si tiene alucinaciones, delirios o perturbaciones del juicio. Síntomas que solo ocurren cuando hay graves alteraciones del estado mental. Tampoco es correcto interrogar acerca de sus problemas personales a quien acaba de sufrir un traumatismo severo o, o acerca de la infancia de quien padece una enfermedad maligna avanzada. No obstante que uno de los objetivos de la entrevista es conocer los aspectos íntimos del paciente, no conviene que en la primera entrevista se hagan indagaciones acerca de su vida sexual. En todo caso, los temas íntimos, a menos que sean espontáneamente abordados por el enfermo, deben reservarse para entrevistas posteriores, cuando se haya abatido las reservas y los temores del paciente y se haya creado un clima de confianza recíproca. Es de esperarse que el médico y aún nosotros como estudiantes tengamos el tacto y el discernimiento necesario para no incurrir en omisiones o errores graves de preguntar cosas así. El buen observador advierte desde el inicio de la entrevista si el paciente tiene la conciencia clara, si está confuso y desorientado o si sus percepciones y pensamientos se despegan de la realidad. El interrogatorio médico-psicológico o la primera entrevista, requiere delicadeza, sentido de jerarquización de los problemas y capacidad de verlos en su justa perspectiva. A esto se refiere el tercer objetivo. Y por último, a diferencia de lo que algunos suponen, la causa más frecuente de que los enfermos omitan comunicar datos relativos a su estado afectivo y a sus problemas personales radica más en el médico que en el enfermo. Ocurre con frecuencia que en cuanto un paciente intenta expresarse e incluir en su relato referencias a su estado de ánimo o a sus situaciones personales, el médico se muestra impaciente o desinteresado. Es claro que para que un paciente esté dispuesto a mostrar su intimidad necesita que el médico que tiene como persona tenga un interés genuino, una actitud de aceptación sin apresuramientos y no sustituir. Es necesario conducir la primera entrevista de tal manera que no se susciten en el enfermo respuestas demasiado descuentas ni tampoco interferir con su espontaneidad. En otras palabras, es mejor formular preguntas que activen el diálogo y evitar las que tienden a cerrarlo, o aquellas preguntas cuya única finalidad es aclarar secuencias y concretar fechas pueden venir después de haber escuchado estas comunicaciones. Así, la actitud del médico, su interés auténtico, su paciencia, su habilidad como observador y conductor del interrogatorio determinan en gran medida su capacidad para establecer esa clase de relación
que permite penetrar en la interioridad de los enfermos. Y esta ha sido mi participación. Va a continuar mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar acerca de algunas recomendaciones para cumplir los objetivos ya mencionados. Vamos a empezar tomando contacto con el paciente. En el policlínico, la consulta se debe ir al encuentro del paciente, saludarlo por su nombre. Esto lo hace sentir acogido. Se invita a pasar y tomar asiento. Es frecuente que la persona entre con algún familiar. Al momento de iniciar la conversación, se puede tener frases de acogimiento que centren la conversación, tales como qué lo trae a consultar, qué molestias ha tenido, en qué le puedo ayudar, para que el paciente entre en más confianza. También está el saber escoger el trato más adecuado para cada paciente. Este es un aspecto interesante que resulta ser bastante importante. El médico debe ser capaz de hacer sentir cómodo a su paciente, de ganárselo, lograr que éste cuente sus problemas. El trato debe ser siempre respetuoso, aunque ajustado a las circunstancias. Con personas adultas con las que no hay mayor confianza, lo más adecuado de un trato formal es un trato formal, en el que la relación sea de usted. Con los niños o personas conocidas, resulta mejor un trato más informal. El resultado final depende mucho de la personalidad del paciente, su edad, su situación y también de la personalidad del médico y la circunstancia en el que esté viendo al enfermo. A veces puede convenir adoptar una actitud más paternalista. En otras oportunidades es mejor una relación más formal, pero incluso puede pasar un trato más informal si surge espontáneamente. En todo caso, nunca se debe de perder el respeto por ambos lados. Habitualmente, no es aconsejable que la conversación caiga en un plano muy familiar por el riesgo de perder de perspectiva la relación médico-paciente. El médico no debe perder la legítima autoridad que debe mantener para aconsejar y entregar sus indicaciones médicas. La actitud del médico debe ser siempre intachable. No hay que olvidar que por algún motivo, especialmente si la evolución de la enfermedad no es buena, el paciente quiera distanciarse, cambiar de médico y hasta adoptar una actitud crítica. Además de esto, también está el saber escuchar y ser capaz de dirigir la entrevista. Los primeros minutos deben ser dejados para que el paciente exprese sus molestias y dé a conocer el motivo de su consulta. Posteriormente, en la medida que el médico se orienta respecto a los problemas, toma más control de la entrevista para precisar mejor las molestias. Mientras se efectúa el examen físico, todavía se pueden precisar aspectos de la historia clínica. Es muy frustrante para un paciente salir de la consulta pensando, este doctor no me escuchó. La conducción de la entrevista médica y la capacidad para ganarse la confianza del paciente es una habilidad que conviene tener. También hay que saber qué preguntar. Al tratar de captar lo que le pasa al paciente, es fácil que el alumno de medicina se vea abrumado por la gran cantidad de preguntas que tiene que hacer. Con el nerviosismo es frecuente que no retenga algunas respuestas y se sorprenda preguntando por segunda vez algo que ya se comentó. Los clínicos con experiencia tienden a integrar los síntomas y los signos clínicos sobre la base de síndrome. Además, saben cómo se relacionan las distintas molestias. Esto los lleva a distinguir síntomas o signos que consideran muy importantes. En cambio, otras molestias las dejan de lado o les dan una menor importancia. También está que dejar registrado en las fichas clínicas. Siguiente diapositiva, por favor. Es necesario ser cuidadoso con lo que se deja registrado, especialmente
Sus fichas clínicas pueden ser leídas por otras personas. El médico debe mantener reserva de la forma en la que se le ha confiado. Si la persona está consultando en una institución, la responsabilidad de guardar la privacidad del paciente involucra a todas las personas que de una u otra forma participan en la atención, ya sean médicos, enfermeras, auxiliares, secretarias. Y en otro aspecto, tiene relación con las implicaciones médico-legales. Frente a un juicio, la ficha clínica pasa a ser un documento que puede ser solicitado por los tribunales de justicia. El médico debe dejar constancia de la situación del paciente y evitar opiniones que comprometan el honor de otras personas o la credibilidad de la institución. El adjudicar responsabilidades penales le corresponderá a los magistrados. ¿Cómo presentar la información? En general, se sigue un esquema bastante tradicional en que se identifica al paciente, se menciona el motivo de la consulta, luego se cuenta la historia clínica, se revisan los antecedentes y finalmente se deja constancia del examen físico siguiendo un orden establecido. Es importante cuidar la calidad de la letra y la redacción. Se deben evitar errores ortográficos y gramaticales groseros. No se debe abusar de las abreviaciones. No hay disculpa para justificar una escritura indescifrable, la mala fama de la letra del médico. Una buena historia clínica no es la más larga, sino aquella en la que la información se presenta resumida y ajustada a los hechos. Todas las consideraciones facilitan leer una ficha y encontrar la información que se busca o se necesita conocer. También está el cuidado con el lenguaje no hablado. Este aspecto puede traicionarnos fácilmente. La actitud, la expresión del rostro, el tono de voz, la capacidad de mantener contacto visual. Son elementos que se deben usar para enriquecer la relación. No es posible lograr una buena comunicación si el paciente nota que el médico está distraído, desinteresado, apurado, es interrumpido con llamadas telefónicas, etc. Además de que todo esto es una falta de respeto. La presentación personal es también parte del lenguaje no hablado. A todos nos pasa que tenemos una imagen de lo que es un abogado, un arquitecto, un obrero de la construcción y así. Distintos oficios y profesiones. También las personas tienen una imagen del médico. Esto no significa que todos los médicos deben vestir iguales, pero hay rangos deseables dependiendo de la personalidad del profesional y las circunstancias en las que se desenvuelve. Ir de cuello y corbata a realizar medicina rural no parece ser lo más cómodo ni adecuado. Atender en short y camisa floreada no parece tampoco adecuado en un consultorio que trata de dar un aspecto de seriedad. Cada médico debe aspirar, por lo menos, dar una imagen que dé confianza a sus pacientes. Y esta ha sido nuestra participación. Muchas gracias. Ok, muy bien. Han aportado bastantes cositas. Ahora yo voy a dar algunas cositas adicionales, ¿no? Mire, en la primera entrevista, el estudio clínico inicial comienza con una importante relación interpersonal. ¿Qué quiere decir? Es la primera impresión que debe de tener el paciente de mi persona como profesional. Si yo le muestro apertura, si yo le muestro respeto, si yo le muestro interés, la persona también se va a abrir a mí. El objetivo consiste en formular simultáneamente a través de la gran herramienta de la observación que mencionábamos el día de ayer, ayuda mucho a que yo me vaya formando ya un diagnóstico precoz de las primeras informaciones que él me esté dando. ¿Ya? Es un diagnóstico precoz. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo algunos indicios de lo que creo que el paciente tiene. ¿Ya? ¿Cómo voy a corroborar eso? Bueno, mire, lo voy a corroborar luego solicitando algún tipo de exámenes de laboratorio para estar seguro
de lo que yo creo que es, que en el diagnóstico precoz yo lo hice, ¿verdad? Lo puedo corroborar a través de un examen de laboratorio, que esa es la química del cuerpo. Al terminar, pues ya se va a encontrar, digamos, ya teniendo exámenes y todo eso, se puede también dar una devolución al paciente. Mire, hicimos los exámenes tales y lo que arroja es esto y creo que lo que usted tiene es esto y esto y esto y le podemos aportar este y este y este tratamiento. Me parece a mí que esa primera impresión con el paciente es bien importante. También dice la otra cosa que yo no sé si ustedes pues estarán de acuerdo conmigo o no. Yo nunca he sido partidario de que el profesional de la medicina, el médico, ¿verdad?, trate en una forma informal al paciente. Para mí el paciente es la persona más importante que hay, ¿verdad? Si es un niño, pues yo estoy de acuerdo. Hola, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Pero si es un adulto, no voy a decir, vamos a ver qué es lo que te pasa. Ahí ya me mató un médico. A mí me mata inmediatamente un médico que me entra así. Ahora, si me trata con respeto, yo lo trato con respeto, ¿no? Yo tuve ocasiones en que alguna vez tuve la oportunidad de pasar consulta y me dijo el médico, ¿verdad? Un médico muy joven para mí, ¿verdad? Me dice, vamos a ver qué te pasa. Pues fíjate, le dije yo y me volteó a ver inmediatamente. Sí, disculpe, me dijo, ¿qué es lo que le pasa? ¿Verdad? Ya cambió. Entonces yo no creo que sea necesario llegar a ese tipo de altercados con el paciente, porque lo que generan son barreras, ¿verdad? Y lo que tenemos que evitar con el paciente son barreras, obstáculos, que el paciente ponga obstáculos para que usted logre la información que usted desea, para hacer bien su trabajo, porque usted va con ese objetivo, hacer un buen trabajo, ¿verdad? Poner en práctica los conocimientos que usted tiene. Y quieras o no, pues usted necesita información. Nosotros los psicólogos vivimos de la información, ¿verdad? Y para nosotros es peor, porque nosotros tenemos que sacarla con cuchara, ¿verdad? Y la estamos sacando con cuchara y con cuchara y con cuchara, vamos sacando la información hasta que nosotros somos capaces de tener ya más o menos una idea de lo que creemos que el paciente tiene. Ya, ustedes es una cosa diferente, ustedes pueden tocar, ustedes pueden palpar, ustedes pueden auscultar, ustedes pueden hacer un examen físico, nosotros no, ¿verdad? Por eso yo sugiero de que realmente brinden una buena impresión desde el primer momento. Ya lo decían los compañeros, ¿verdad? La vestimenta adecuada, ¿verdad? El respeto hacia el paciente. Son factores mínimos que cualquiera dice son mínimos, pero son tan importantes, ¿verdad? Así que ojo con eso. Yo solamente quería hacer esas acotaciones y ahí lo demás, la información me parece bastante interesante. Yo había recolectado algunas cosas. Bueno, el objetivo principal de las entrevistas iniciales son recolectar información, ¿verdad? De ahí formular precozmente una hipótesis. Luego viene la realización y la atención inmediata de urgencias psíquicas, somáticas o del ambiente, según lo que sea. Se le puede dar ya tratamiento, ¿verdad? Indicar los estudios adicionales que se le van a mencionar al doctor. Mire, doctor, usted se va a hacer esto, paciente, perdón, usted va, don Chepe o don Juan, como se llame, usted necesita hacerse estos y estos exámenes, ¿verdad? Y con mucha ética profesional, ¿verdad? Porque a veces se ordenan exámenes que no son necesarios, sino que son complementarios para otros que a lo mejor son más importantes. Entonces, agarremos los importantes y exijamos los importantes, que eso nos van a servir mucho más a nosotros para hacer ya un diagnóstico correcto, ¿verdad? Un diagnóstico titular, se puede decir, no un diagnóstico precoz. Así que con eso estamos bien. El grupo que sigue, por favor, va a hablar sobre los síntomas y signos del estado mental que el paciente que deben de ser investigados. Ahí tenemos a Rodrigo Armando, Sara Beatriz, Fátima Michelle y Gisela Mercedes Turcios. ¿Quién va a tomar el mando? Fátima Michelle. Tengan muy buenas tardes. Así como dijo el licenciado, nuestro tema es síntomas y signos del estado mental del paciente que debe ser investigado. Para comenzar la evaluación del estado mental, el examen del estado mental comprende la observación del paciente, la entrevista al paciente, la entrevista a los familiares o a las personas que lo rodean de su entorno, así como los resultados de las exploraciones complementarias. ¿Quiénes son los que van a requerir
evaluación son los pacientes que estén como en amenaza de suicidio, así como con conductas agresivas contra sí mismos o con las personas de su entorno, los que presenten síntomas y síndromes de psicopatológicos, la asociación de trastornos psiquiátricos con trastornos somáticos, con efectos colaterales de los medicamentos o con intoxicaciones o el síndrome de abstinencia. Y simultáneamente es necesario adoptar intervenciones terapéuticas de apoyo, así como garantizar la seguridad del paciente y de las otras personas relacionadas a él, inclusive con la aplicación de medidas directas de coerción. El objetivo del examen de estado mental básico es establecer por qué determinado paciente, digamos, con algún trastorno psiquiátrico previo o con trastorno de personalidad, con una situación existencial, con, digamos, determinados síntomas que pueden ser principalmente quejas expresadas también no solo por el paciente, sino que también por las personas que lo rodean y también confirmadas por el médico, consulta en un momento determinado. Eh, Aquí van los factores liberadores psicológicos, sociales, interpersonales, existenciales, somáticos y las sustancias psicoactivas. Las evaluaciones básicas del estado mental. El examen del paciente con síntomas agudos de problemas psiquiátricos se debe iniciar con la evaluación del estado de la conciencia, debido a que en su entorno cuantitativos y cualitativos tienen frecuentemente una causa somática. Pueden ser infecciones, trastornos equilibrio ácido básico o de electrolitos, digamos también intoxicaciones o también el síndrome de abstinencia, como ya lo había dicho. La evaluación contempla las siguientes cuestiones. Como primer punto, el estado de la conciencia, las reacciones alteradas, los trastornos cuantitativos, que pueden ser las reacciones alteradas del estímulo, y los trastornos cualitativos, que son la orientación alterada, digamos, si el paciente no sabe quién es, dónde se encuentra y si está bien orientado con el tiempo. Como segundo punto están los aspectos general y el de la conducta, que es la evaluación del impulso psicomotor y del funcionamiento de la voluntad, como la agitación, estupor, las estereotipias, que son, digamos, la repetición casi idéntica de patrones conductuales, los actos compulsivos y actos impulsivos. Como tercer punto está la actitud frente al propio estado mental, que es la conciencia de enfermedad, criticismo, disposición de colaborar con el médico. En el cuarto se encuentra el estado emocional, donde se evalúa de la ansiedad, el miedo, la inquietud y la tensión, el ánimo, si está disminuido, digamos, desde una tristeza normal hasta la depresión subclínica, la elevación del estado de ánimo desde las alegrías normales hasta la euforia o la hipomanía, y también incluidas las manías, el estado mixto, que es cuando, digamos, simultáneamente los síntomas depresivos y maníacos, la ira, cólera y las, digamos, indiferencias. En este también está la adecuación de las emociones a las diferentes situaciones. Y como quinto punto están los pensamientos, que son los trastornos formales del pensamiento, digamos la aceleración o el enlentecimiento de su velocidad, digamos exagerado minuciosidad, el bloqueo, que va a ser la obstaculización, súbita del flujo de pensamientos, la perseveración, que es las repeticiones estereotipadas, la fuga de ideas, el aumento de contenido de ideas, el pensamiento disgregado o incoherente, y también se encuentran los trastornos de contenido de pensamientos, que pueden ser las ideas delirantes y delirios. Y va a continuar con esos diferentes puntos mi compañero.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo Santamaría. Continuando con el tema de la evaluación básica del estado mental, se encuentra la percepción, la cual puede ser descrita como alucinaciones, que es la percepción de estímulos inexistentes, y las ilusiones, las cuales son percepciones deformadas de estímulos existentes. Las funciones cognitivas superiores, esta se basa en la memoria, en la capacidad de concentrar la atención, la capacidad para evaluar adecuadamente la realidad y para desarrollar el pensamiento abstracto y la autorreflexión, así como la capacidad para poder controlar los impulsos propios, ya sean agresivos o sexuales. La presencia o ausencia de fenómenos psicóticos, para este se debe concluir el examen de estado mental. Alguna información importante que se obtiene de las personas con estos trastornos puede estar deformada por la presencia de trastornos en la percepción de realidad y en la percepción de la propia identidad. Por eso es muy útil la entrevista de las personas cercanas al paciente. Siguiente, por favor. Trastornos psicóticos. Es una psicopatología la cual da lugar a la aparición de brotes psicóticos, que son rupturas de la realidad de forma temporal. Durante este periodo de tiempo, la persona que lo sufre no es capaz de distinguir si lo que sucede es real o ficticio. Imágenes o pensamientos aparecen en su mente como si todo fuese real. Las causas que dan lugar a este tipo de trastornos no están claras, aunque existen varias teorías. En las teorías cognitivo-conductuales suelen establecer su origen en un modelo biopsicosocial en base a 3 factores, los cuales son las causas biológicas, que en estas causas está demostrada la existencia de un cierto factor hereditario en este tipo de trastornos, y las causas psicológicas, que toma que las vivencias personales de cada individuo y su propia personalidad son también un factor muy relevante. Y las causas sociales, que toma que también existe una correlación entre los trastornos psicóticos y el desempeño social de las personas que lo padecen. Siguiente, por favor. Síntomas psicóticos más importantes. Alucinaciones. Son convicciones profundas sobre los objetos percibidos, los cuales no existen en la realidad. Las ideas delirantes y los delirios son juicios falsos de origen patológico, que se acompañan de una evidencia a priorística, la cual es la certeza independiente de la experiencia, a la cual el enfermo se adhiere con una certeza subjetiva, a pesar de que ésta esté en oposición con la realidad, con la experiencia del resto de los seres humanos y con las opiniones y creencias colectivas. La actitud delirante es la disposición favorable al pensamiento delirante. La interpretación delirante de la realidad es la explicación delirante de ciertos acontecimientos reales. La disgregación o pérdida de las asociaciones es la ausencia de la relación lógica entre fragmentos particulares del pensamiento, de la expresión o entre oraciones. Y por último, los síntomas catatónicos. Estos se pueden dividir en 2, los cuales son los hipocinéticos, que son trastornos de la motilidad en forma de inhibición de los movimientos o su congelación. Y el segundo son los hipercinéticos, que es el aumento de la motilidad o agitación motora desorganizada. Siguiente, por favor. Alteraciones de la creencia. El nivel de conciencia se caracteriza por la intensidad de un estímulo necesario para obtener una respuesta significativa. Los estados de alteración de la conciencia configuran un continuo que va desde el estado normal a la no respuesta total. Existen diferentes estados patológicos de alteración de la conciencia con diferentes grados de severidad, algunos de los cuales tienen terminología confusa y no poseen uniformidad en su denominación.
Las alteraciones de la conciencia las podemos definir como la conciencia como el estado en el que una persona se da cuenta de sí misma y de igual manera del entorno que lo rodea. Esto supone que el sujeto está alerta, es decir, está despierto y con una actitud mental intelectiva y afectiva, suficiente para permitirle integrar y responder a los estímulos internos y externos. La conducta consciente tiene dos componentes, que es el contenido y el nivel de conciencia. De igual manera, las pérdidas transitorias del nivel de conciencia constituyen un motivo de consulta muy frecuente, que pueden llegar a ser hasta 3% de las consultas en urgencias y el 1% de los ingresos hospitalarios. De igual manera, es importante tomar en cuenta que las alteraciones en el nivel de conciencia son debidas a una disfunción de las estructuras cerebrales, que son responsables de generar y mantener la reacción de despertar. El deterioro del nivel de conciencia, como es el estupor, coma y somnolencia, y de igual manera las alteraciones en su contenido, como es el síndrome confusional, se manifiestan como la incapacidad para pensar de forma coherente, es decir, con la claridad y la rapidez acostumbradas. Siguiente, por favor. Tipo de alteraciones. Las cualitativas. Se encuentra la confusión. En este caso, el enfermo parece estar en plena vigilia, pero sin embargo sus pensamientos y sus acciones son desordenadas y caóticas. El delirio. Van acompañados de alteraciones vegetativas, que estas son el aumento de la frecuencia cardíaca, como el temblor, sudoración y dilatación de las pupilas. Además, aparecen alucinaciones e ilusiones que pueden desencadenar ansiedad y agitación psicomotora. Las cualitativas son la somnolencia, que es la reacción a estímulos verbales. El enfermo se despierta y es capaz de dar una respuesta verbal y puede realizar movimientos voluntarios. Estupor, en esta el enfermo despierta al aplicar un estímulo doloroso intenso. No obedece a órdenes verbales o su respuesta es mínima. El coma superficial produce movimientos de defensa caóticos en respuesta a estímulos dolorosos intensos. Y por último, el coma profundo. En este caso no hay una reacción, incluso con la aplicación de estímulos dolorosos. Hasta acá llega mi participación. Bueno, buenas tardes. Yo hablaré acerca de las pautas de abordaje para entrevista inicial y escucha reflexiva. Como ya habíamos escuchado de mis compañeras en la exposición anterior, hay diferentes pautas, disculpen, para el abordaje de una entrevista. En este caso, estamos tratando a un paciente con posibles problemas de salud mental y es por eso que hay un cierto número largo de pautas que les estaré describiendo, pero también quisiera empezar con las pautas, prácticamente los principios generales de esa. La primera de ellas es el expresar empatía. Prácticamente es el hecho de aceptar y respetar al paciente intentando comprender sus pensamientos y emociones en un acercamiento más humano. Como lo habían dicho mis compañeras anteriormente, desde el punto en el que se le quiere dar un diagnóstico a un paciente como seres humanos y mayormente como doctores, tenemos que mostrar nuestra humanidad ante este tipo de pacientes, más aún con pacientes que posiblemente puedan llegar a tener algún tipo de desorden mental. También está el evitar discutir con el paciente sobre puntos que en realidad pueda que nosotros no conozcamos muchas cosas de su vida y luego podamos entender con mayor exactitud a qué se referían. Y también el hacer preguntas abiertas. ¿Por qué el hecho de hacer preguntas abiertas? Al inicio de esta exposición, mi compañera hablaba acerca de diferentes cosas que pueden ayudar al diagnóstico de una persona con problemas de salud mental. Uno de ellos es el también hablar, además de hablar con el paciente, también hablar con los familiares. Es por esto que el hecho de hacer preguntas abiertas puede ayudar a
conocer más qué tipo de familiares o qué familiares son los que son más cercanos a este paciente. La siguiente, por favor. Ahora, las pautas específicas. Ahí, como pueden ver, pusimos una imagen, es bastante genérica, sacada de internet, pero es como la que más podíamos acercar a ese tipo de pautas. Como ustedes pueden ver, tal vez el doctor luego nos puede guiar más, pero el lugar donde está el paciente y donde está el médico es un ambiente adecuado y tranquilo para la entrevista. En este caso, nosotros en esta información encontramos que si es posible que sea un lugar que no sea afectado por ruidos ni tampoco por interrupciones. El celular del doctor o la persona que está entrevistando debe estar apagado y se debe anunciar que está en una entrevista para que el paciente se sienta tranquilo al momento de poder hablar sin ningún tipo de interrupción. La siguiente es procurar que ambos se puedan sentar cómodamente y en una posición en que el entrevistado lo pueda mirar a la cara directamente y también pueda responder mirándolo hacia los ojos. La siguiente es si la persona está acostada por razones de salud, preguntar si puede sentarse y ayudarla a hacerlo, asegurándose de que ésta esté cómoda. ¿Por qué? Porque en el caso de que una persona le esté preguntando algo bastante personal al paciente por el hecho de saber mucho más de su vida y poder diagnosticarlo, se debe ver cara a cara para saber si sus gestos o si algún tipo de movimiento puede expresar que ese paciente esté diciendo mentiras. El siguiente es el adaptar el tipo de la entrevista a las condiciones de salud del entrevistado. Importante tener es importante tener un cierto orden en la entrevista. Como ya lo habíamos mencionado, en realidad, en cualquier tipo de diagnóstico hay muchas preguntas. Tenemos diferentes tipos de preguntas para llegar a un diagnóstico, pero es necesario, como dijo el doctor, tener un supuesto diagnóstico para poder dirigir esas preguntas y tener un diagnóstico ya confirmado. La siguiente es, en lo que es posible, evitar agotar con un tema, estar preguntando acerca de temas demasiado específicos y pasar hacia otros temas al entrevistado para que no se sienta agobiado con las preguntas. Tratar de no comenzar las preguntas en un por qué, puesto que ello puede ser interpretado como una intención de crítica o cuestionamiento directo. Mantener un orden lógico y coherente en las preguntas y no pretender agotar todo el tema en una sola entrevista. En realidad es bastante necesario saber que a veces las personas no desean compartir cierto tipo de información, no nos ayudan a que el doctor pueda saber mucho más sobre sus antecedentes o aspectos más íntimos. O a veces, prácticamente ellos hacen saber que no tienen ningún tipo de relación y que nada les sucede, sobre todo por el impacto que las memorias de lo sucedido a veces puede tener. Por ejemplo, a veces ellos refieren, según encontramos, hay casos en los que cuando se les pregunta acerca de relaciones personales mucho más íntimas, ellos refieren de que no tienen una pareja actualmente, al hecho de que no quieren decir que acaban de sufrir un rompimiento, si ese es el caso, acaban de sufrir un rompimiento y eso les está causando depresión. Aunque a veces resulta útil comentar que el único deseo que se tiene como médicos es el ayudarle. Y prácticamente eso les hará saber que en realidad no es para criticar su vida, porque a veces tenemos ese sentido como humanos normales, el sentido de que nos van a criticar por las acciones que hemos hecho, por las cosas que hemos cometido, pero en realidad es necesario mantener al paciente al tanto de que esto puede ayudar a su diagnóstico. Y por último, para la evaluación del estado mental a nivel individual,
es necesario incluir lo que es realizar una entrevista abierta de tipo individual, el analizar los antecedentes de la persona, enfatizando los aspectos psicológicos, obviamente, y también entrevista con familiares o amigos y realizar un examen mental mínimo. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Gisela Turcios y les voy a hablar de la descripción general. La siguiente, por favor. La enfermedad mental, también denominada trastorno de salud mental, se refiere a una amplia gama de afecciones de la salud mental, es decir, trastornos que afectan el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento. Son ejemplos de una enfermedad mental la depresión, trastornos de ansiedad, trastornos alimenticios y los comportamientos adictivos. Muchas personas manifiestan problemas de salud mental de vez en cuando, pero un problema de salud mental se convierte en una enfermedad mental cuando los signos y los síntomas se hacen permanentes, es decir, causan estrés y afectan la capacidad de funcionar normalmente del individuo. La enfermedad mental puede hacer sentir muy mal a la persona y ocasionar problemas en la vida cotidiana, es decir, en la escuela, en el trabajo, en las relaciones interpersonales y en la mayor parte de los casos, los síntomas pueden tratarse con una combinación de medicamentos y terapia de conversación denominada psicoterapia, esto siempre y cuando por un profesional. La siguiente, por favor. Los síntomas. Los signos y síntomas de la enfermedad mental pueden variar según el trastorno. Es decir, una persona con depresión no va a presentar los mismos síntomas y signos que una persona con trastorno psicótico. Las circunstancias y otros factores también los pueden alterar. Los síntomas de la enfermedad mental pueden afectar emociones, pensamientos y conductas de la persona. Entre ellos tenemos sentimientos de tristeza o desánimo, pensamientos confusos o capacidad reducida de concentración. Esto casi siempre se puede observar en adolescentes. Preocupaciones o miedos excesivos o sentimientos intensos de culpa. Altibajos o cambios radicales de humor. Alejamiento de las amistades y de las actividades sociales. Es decir, la persona ya no ve sentido en integrarse a la sociedad o salir con su grupo de amigos, sino que esto se retrae de todo este tipo de actividades. Cansancio importante, baja energía y problemas de sueño, desconexión de la realidad, delirio, paranoia y alucinaciones, incapacidad para afrontar los problemas o el estrés de la vida diaria, problemas para comprender las relaciones y situaciones personales y problemas con el uso de alcohol y drogas. También hay cambios importantes en el hábito alimentario, ya que por el mismo desánimo la persona tal vez muchas veces opta por no alimentarse adecuadamente o no hacerlo. Cambios en el deseo sexual, exceso de enojo, hostilidad o violencia y pensamientos suicidas. Muchas veces los síntomas de un trastorno de salud mental pueden aparecer como problemas físicos, es decir, que la persona sienta dolor de estómago, dolor de espalda, dolor de cabeza u otros dolores y molestias que para ellos pueden ser inexplicables, pero ya a la hora de la charla con la personal de salud, estos van teniendo sentido. La siguiente, por favor. Entre las causas tenemos tres. Las enfermedades mentales por lo general se consideran originadas a partir de variedad de factores genéticos y ambientales. Los primeros son los atributos hereditarios. Es cuando la enfermedad mental es más frecuente en aquellas personas que tienen un pariente consanguíneo que también la padece. Ciertos genes se ha comprobado que pueden aumentar el riesgo de contraer una enfermedad mental y la situación de vida en particular que puede desencadenarla, ya sea una situación de estrés. La segunda es la exposición ambiental antes de nacer. La exposición a factores de estrés ambientales como enfermedades inflamatorias, toxinas, drogas o alcohol en el útero pueden asociarse en algunos casos con enfermedad mental. Y la tercera es la química del cerebro.
Los neurotransmisores son sustancias químicas que se encuentran naturalmente en el cerebro y estos transmiten señales a otras partes del cuerpo y del cerebro. Entonces, cuando estas redes neuronales que contienen estas sustancias se ven alteradas, muchas funciones de los receptores nerviosos y sistemas nerviosos cambian. Entonces, eso puede llegar a generar en la persona una depresión y otro tipo de trastorno emocional. La siguiente, por favor. Los factores de riesgo. Bueno, ciertos factores pueden aumentar el riesgo de que una persona llegue a desarrollar una enfermedad mental. Entre estos tenemos antecedentes de enfermedad mental en un pariente consanguíneo como uno de los padres o hermanos, que tiene mucho que ver con el factor genético. Las dos es la situación estresante de la vida, problemas financieros, el divorcio o la muerte de un ser querido. Todas ellas son situaciones que hay muchas veces desencadenan depresiones o cualquier otro tipo de trastorno emocional que la persona pueda llegar a ocasionar y que ésta pueda llegar a recurrir a una atención médica. La tercera es enfermedades permanentes o crónicas como la diabetes. La cuarta, daño cerebral como consecuencia de una lesión grave o un traumatismo cerebral, es decir, a causa de un golpe violento en la cabeza. Esto puede originarse debido a un accidente de tránsito y muchas experiencias traumáticas. Otra puede ser una experiencia dolorosa o traumática para la persona que tal vez ha asistido a un combate militar o ha sufrido algún robo, un ataque, y puede llegar a desencadenar también este tipo de problemas. El consumo de alcohol o de drogas recreativas, los antecedentes de abuso o negligencia en la infancia, que la persona tenga pocos amigos o pocas relaciones saludables, es decir, saber escoger y alejarse de aquellas personas que podríamos considerar tóxicas. Una enfermedad mental anterior. La enfermedad mental es muy frecuente durante un año determinado. Ya se ha visto en estadísticas que 1 de cada 5 adultos puede llegar a padecer una enfermedad mental. Esta puede comenzar a cualquier edad, ya sea desde la infancia hasta los últimos años de la vida. Esto depende de todos los factores que ya les expusimos, pero la mayoría de los casos comienzan más temprano en la vida. Los efectos de la enfermedad mental pueden ser temporales o duraderos, y también es posible sufrir más de un trastorno de salud mental al mismo tiempo. Es decir, una persona puede tener depresión y un trastorno vinculado al consumo de sustancias, y esta persona así progresivamente puede ir cayendo en estas categorías. Primero tener depresión, usar sustancias recreativas. Después, al ver que esto ya no le funciona, puede contemplar un suicidio si esto no requiere de tratamiento médico. Las complicaciones, la siguiente por favor. Las complicaciones para llegar a padecer una enfermedad mental es una de las principales causas de discapacidad. Es decir, de que si no se trata la enfermedad mental, esta puede llegar a ocasionar graves problemas emocionales, físicos y conductuales de la persona y alejarlo completamente de la vida social. Las complicaciones que en ocasiones se llegan a asociar a una enfermedad mental pueden ser las siguientes: infelicidad y disminución de la alegría de vivir. Hay conflictos familiares, es decir, que la persona se encuentra estresada, amargada o alterada por su misma situación y puede llegar a pelear con su núcleo familiar. Problemas de pareja, aislamiento social, problemas vinculados al consumo de tabaco, alcohol o drogas, ya que ellos tal vez en su manera de escapar de su situación del trastorno mental o una enfermedad mental como tal, ellos se refugian en estas sustancias recreativas. Ausentismo u otros problemas relacionados con el trabajo o la escuela, problemas económicos y financieros debido a que ya no le ven sentido a la vida, entonces no se preocupan por la manera en la que gastan el dinero, pobreza y falta de vivienda, daños a sí mismos, es decir, que ellos pueden llegar a contemplar cortarse, incluso el suicidio para ellos, y si no es así,
puede también darse el homicidio, debilitamiento del sistema inmunitario que dificulta al cuerpo resistir las diversas infecciones que se puede normalmente combatir por sí solo, enfermedad cardíaca y otras afecciones y complicaciones. Es decir, de que padecer una enfermedad mental te lleva a todo este tipo de cosas que la verdad es muy fácil de tratar con un profesional. Y si esto no se hace, las personas muchas veces pueden perder la vida. Así que esta sería nuestra exposición. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Voy a mencionar algunas cositas nomás. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de salud mental, estamos hablando que es en el ser humano, salud mental quiere decir que tiene un equilibrio entre su manera de pensar, sentir y actuar. O sea, es una persona estable, es una persona con pensamientos estables, quiere decir que también tiene actuaciones estables. Si nosotros como médicos, ustedes como médicos, yo como psicólogo detecto algo que es una anormalidad en el comportamiento de una persona, inmediatamente yo debo de estar pensando que a lo mejor tiene algún tipo de enfermedad mental. Hay que estar bien ávido. Recordemos, la herramienta principal en todo lo que hemos hablado ha sido la observación. Hay que tener ese ojo clínico cuando yo veo que una persona no tiene un comportamiento normal, y comportamiento, teniendo yo el concepto de que es la manera de pensar, sentir y actuar de un ser humano, entonces algo no está bien. Entonces ya debo de estar un poquito alerta. Más si yo no conozco muchos aspectos de la vida, como mencionaba la compañera de este paciente, y yo observo alguna cosa que no está muy normal, que digamos, entonces inmediatamente yo tengo que poner en juego mis conocimientos y empezar a hacer algún otro tipo de entrevistas. Se observa también algún tipo de comportamiento inadecuado, usted tiene que tener ese discernimiento de saber si usted puede estar sola o solo con el paciente en su consultorio. Hay que valorizar a veces algo. Puede ser que el paciente sea una persona agresiva y usted está solo. Hay que poner siempre algunas distancias entre el uno y el otro, ¿verdad? Si al paciente lo tengo acá, pues yo debo de estar al otro lado del escritorio si yo creo que algo pasa, porque tengo el tiempo de moverme o de defenderme. Pero también a veces si uno considera, esa es cuestión de valorización, si uno considera de que el paciente es bastante inestable, es mejor tener algún tipo de familiar, acompañante o lo que sea dentro de la consulta. No queda otro, pues es por seguridad del paciente como también por seguridad de usted como profesional. También dice hay que hacer un orden de preguntas. O sea, yo debo de, teniendo algún tipo de información del paciente, yo puedo empezar a hacer una planificación acerca de lo que yo quiero saber. Entonces empiezo a armar una batería de preguntas en la cual yo digo, bueno, quiero saber sobre esto y con esta pregunta lo voy a hacer. Y voy haciendo las preguntas en orden ascendente, desde las más suavecitas hasta las más difíciles, dependiendo de cómo se vaya evolucionando la entrevista que se pueda tener. Como les digo, a veces dependiendo de la situación, eviten estar solos. Y voy a cerrar con esto, ¿no? Si arriba salud mental era el equilibrio entre la manera de pensar, sentir y actuar de una persona, enfermedad mental es el desequilibrio de la manera de pensar, sentir y actuar. Por eso se utiliza la herramienta de la observación. La observación es básica. Si yo veo algún comportamiento anormal, inmediatamente debo de tomar ya medidas para ver qué voy a hacer. Cambia mi estrategia, no es una simple consulta, es algo más delicado, ¿no? Así es que muy bien, yo los felicito. Las informaciones que nos han compartido el día de hoy también han sido bien interesantes y bien importantes. Y yo creo que para su futuro ustedes las van a utilizar bastante. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda que haya quedado? A Iván, tengo años de no verlo, si Marita se perdió, ya no sé ni si vienen a clases o no. Aquí estamos, dice. Ya los extrañaba. Sí, no, han estado muy interesantes los dos temas. Yo, sí, claro. Por mi parte, yo no tengo ninguna pregunta. Ok. Iván, ¿todo bien?
Bien, doctor, doctor licenciado, me acordé de una experiencia ahorita que mencionó eso, Ajá. de una compañera que una vez atendió ingresó, recibió en emergencia a una persona que había llegado alterado, Ajá. que había llegado herido, y ella lo acostó en la camilla, le puso el suero, y pues la persona, ella no, quizás por no tener mucha experiencia, no hizo más indagaciones y no vio las señales, pero la persona era una persona neurótica. Así que la vimos salir corriendo a ella y el hombre con los catéteres puestos detrás de ella. Qué terrible. No, miren, aún nosotros en enfermería yo les vivo diciendo, miren, el día que ustedes tengan que tener un paciente que está totalmente alterado, no vayan solos. Generalmente las enfermeras y enfermeros lo que hacen es amarrarlos, ¿no? Amarrarlos a la camilla para tranquilizarlos. A lo mejor son agresivos, pero jamás vayan solos, les digo. Vayan 3 o vayan 4. Uno en cada pie y otro en cada brazo y mientras ve cómo se amarran, ¿no? Pero el asunto es, les digo yo, nunca vayan solos porque ponen en peligro su integridad física. Lo mismo le digo a ustedes, ¿verdad? Si observamos algo, no vayan solos, ¿verdad? Tengan siempre a alguien ahí que los vaya a apoyar, o si es un familiar de la persona que ya lo conoce y sabe cómo calmarlo, les va a ayudar también bastante. Por eso yo hacía acotación a eso. ¿Algún otro comentario o anécdota que nos quieran contar? Estamos bien entonces. Bien, jóvenes, vamos a llegar hasta ahí. Les deseo una feliz tarde, les deseo un feliz fin de semana. Traten de volver ¿cómo se llama? Cargar esas pilas para la próxima semana. Todavía faltan un par de semanas más. Ya van quedando prácticamente 5 semanas, ¿verdad? Para terminar el ciclo. Y creo que hemos tenido bastante éxito en cuanto al desarrollo que hemos tenido de esta materia. Así que yo espero que ustedes aprendan y que yo también aprenda. Aquí estamos aprendiendo los dos. Así que esa es la función de la educación, que el aprendizaje sea en una forma horizontal, no en una forma vertical, ni ascendente ni descendente, porque ni el maestro está arriba y los alumnos están abajo, ni los alumnos están arriba y el maestro está abajo, en forma horizontal. Esa es la nueva tecnología de la educación. Así que les deseo un feliz fin de semana, cuídense mucho, ¿verdad? Y ya saben, si salen, no se vayan tan lejos, ¿verdad? Solo denle la vueltecita al chucho y ya estuvo. Y nada más, ¿verdad? Cuídense mucho y les deseo un feliz fin de semana. Nos veremos la próxima semana, primero Dios. Hasta luego. Gracias, Muchas licenciado. gracias. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias igual, cuídense mucho.